Pero por supuesto que el tema central en nuestro país sigue siendo la discusión de la iniciativa de reforma del Poder Judicial, que no solamente ha ocupado estos foros, estos diálogos nacionales, sino también espacios de opinión pública, de opinión publicada. Y le agradezco muchísimo a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a Norma Piña, que nos acompañe esta tarde. Ministra, pues antes que nada, gracias por estar con nosotros, gracias por aceptarnos esta comunicación. Yo quisiera empezar por preguntarle parece ya existir un amplio consenso de que existe la necesidad de reformar el Poder Judicial, de que hay distintas posturas de cómo debe de avanzar en ese sentido. Para eso los diálogos, para eso la apertura de estos foros. Desde la oposición a la iniciativa actual, ¿le parece que se han dado salidas alternativas viables a lo que se plantea por parte del presidente, o solamente se ha establecido una oposición, así no debe de hacerse? Bueno, en primer lugar, buenas tardes, Enrique, a ti y a tu auditorio, y gracias por la oportunidad de poderme comunicar con él. Mira, yo creo que es una de las proposiciones que tenemos desde el Poder Judicial Federal. Estamos de acuerdo en que la impartición de justicia sí necesita reformarse, conformarse diferente. Pero no solo la impartición de justicia, también es la procuración de justicia. Uno de los grandes temas que se tocaron en estos encuentros nacionales es precisamente que a los ciudadanos en general, a las personas como tú o como yo, a cualquiera, no les importa tanto la conformación de los tribunales, sino lo que les importa es conocer sus derechos humanos, cómo es el trato a las víctimas, etcétera. Porque nosotros concebimos que la justicia está concentrada en jueces o magistrados o ministros en una decisión final. Pero esto no es así. La justicia empieza desde el policía, el Ministerio Público, las fiscalías. Esa impresión que tienen los mexicanos y los mexicanos de que la justicia es lenta, de que la justicia es formal, que tiene muchos procedimientos, que está muy alejada, no solo es porque se concibe a la justicia en función de juez y magistrado, sino que su petición de justicia empieza desde la procuración de justicia. Sí, en ese diagnóstico, entonces, cuando la percepción de la ciudadanía es que la justicia no es efectiva, se dan casos en donde criminales quedan puestos en libertad por tecnicismos, por asuntos menores. Aquí en este diagnóstico lo que se dice es, pues no es un asunto menor. La configuración de un caso, la presentación de un caso termina siendo un componente esencial en la decisión final de un tribunal. Exactamente. ¿Y es un punto débil de nuestro sistema de justicia, el de la procuración? Para mí eso es lo que detectamos en estos encuentros. Ahora, no es competencia de la Corte porque nuestros encuentros eran una agenda para procuración de seguridad e impartición de justicia. Pero fue lo que encontramos y te soy sincera, nosotros teníamos varias mesas como talleres y pensábamos que las mesas de división de poderes, de independencia judicial, de conformación de tribunales iban a estar muy llenas, en el sentido de que iban a tener muchos participantes. Sí. Y la realidad es que no es. El 75% de las personas con las que escogía su mesa se iban hacia derechos humanos y víctimas. Sí. Y solo el 9%, y que eran personas juzgadoras, iban estos temas.
Esto no quiere decir que no queramos cambios, ¿eh? Yo creo que sí los necesitamos, que se debe repensar y hacer todo aquello que resulte necesario para mejorar lo que a cada uno nos corresponde. A nosotros nos tocaría la impartición de justicia. Pero el problema de justicia, de sistema de justicia, es mucho más profundo. Sí. Hace unos meses, en el noticiero que tengo el gusto de presentar todas las noches en Las Estrellas, difundimos un reportaje, una investigación sobre casos de interferencia desde el Consejo de la Judicatura Federal que buscaban influir en las decisiones de algunos jueces y de magistrados. Planteada la reforma judicial como se encuentra en este momento, estas modificaciones ayudarían a evitar ese tipo de interferencia o de ese intento de interferir en las decisiones de los jueces, es decir, blindaría de alguna forma a los jueces y magistrados de la influencia que tiene el Consejo de la Judicatura o que podrían tener los ministros de la Corte en las decisiones del Poder Judicial. Mire, en general, la experiencia internacional, al contrario, no es esa reforma por elección, no sería más fácil que tuvieran una influencia en la decisión de los jueces, porque es lógico. Yo, ¿con quién tengo que quedar bien? Pues con los que me eligieron. Sí. Su antecesor llevó a cabo una reforma que se concretó en el 2021 y que acusa que usted echó para atrás. Él dice era un esfuerzo por eliminar la corrupción del Poder Judicial, esta idea de la familia judicial que tanto se comparte. ¿Es cierto que hubo un esfuerzo por echar para atrás esa reforma y las iniciativas que formaban parte de ella? Mire, yo formo parte del Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo de la Judicatura Federal es un órgano colegiado de 7 consejeros y a su vez el pleno de este consejo está dividido en comisiones. Yo le puedo decir de que hemos estado en este periodo que yo llevo al frente del consejo como presidenta, la implementación de esa reforma. Y hemos actuado exactamente como estaba pensada. Es más, hemos incluso realizado exámenes y concursos de oposición de diversos funcionarios que estaban ahí nombrados, pero que no habían hecho el concurso. Entonces, desde que entramos, nuestra prioridad fue cumplir con lo que preveía la ley, en el sentido de que todos los que trabajaran en el Poder Judicial en determinados cargos o en los organismos, por ejemplo, Defensoría Pública, etcétera, cumplieran con esos requisitos. Y esto derivó en que hemos hecho múltiples exámenes, no solo para jueces y magistrados que hemos hecho, sino también para diversos funcionarios de estos organismos y tenemos todos los datos, tanto de Escuela Judicial como de Defensoría Pública, carrera judicial. Y, por ejemplo, lo del nepotismo, seguimos con el registro de familiares, seguimos llevándolo como debe ser. Las adscripciones se toman en cuenta el número de familiares, que no se permite más que 4 en determinados circuitos, etcétera. Estamos cumpliendo con lo que establece la ley y lo estamos implementando. Sí. Ministra, ¿se ha roto el diálogo con el Poder Ejecutivo? No, yo creo que no. Yo hice la invitación en función de no Norma Piña y con alguien en especial. Sí, de las instituciones. De las instituciones, pero
seguimos lo que sea necesario, seguimos abiertos al diálogo. Sí. Si me permite, estamos platicando con Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si me permite, ministra, hacemos una muy breve pausa. Yo sé que tiene otros compromisos, no la voy a dejar mucho tiempo esperando. Solamente una pausa, volvemos con más. Estamos en tiempo. Estamos de regreso en tiempo real. Le agradezco a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, que siga con nosotros. Ministra, finalmente, ¿cuál es el mayor peligro que ve en la iniciativa presidencial, el mayor riesgo en la iniciativa presidencial de reforma del Poder Judicial? Bueno, en primer lugar, que realmente se pueda implementar en los tiempos en los que se dice, pero además, no solo por cuestiones económicas, sino logísticas. Pero además, el mayor riesgo que yo les veo es todavía existe un muy alto grado de incertidumbre con relación a la iniciativa de reforma. Pues sí. Pues le agradecemos como siempre que nos haya tomado la comunicación y le deseamos una muy buena tarde. Norma Piña, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Bueno, ahí escuchábamos a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues expresando sus opiniones, su punto de vista y sus preocupaciones en torno a la iniciativa, ya decíamos, presidencial de reforma del Poder Judicial, pues obviamente un tema de la mayor relevancia y que ha ocupado la atención de la opinión pública, la publicada en nuestro país, prácticamente desde que se conoció el alcance, el margen del triunfo de Claudia Sheinbaum el 2 de junio y la posibilidad de tener una mayoría calificada pues, que les permitiera avanzar en la agenda legislativa que trazó el presidente López Obrador desde febrero y también la propia, la que también ha establecido Claudia